Saludos, les habla Alexander. En esta oportunidad quiero compartirles un glorioso libro llamado Fe Integral, escrito por un autor llamado Moisés Goncalves, un pastor y conferencista venezolano. Este libro no lo van a conseguir en las redes ni de la forma como se las estoy compartiendo acá. Si acaso conseguirán un capítulo, pero no el libro como tal. Me di cuenta que va dedicado a aquellos que sin duda alguna no podemos estudiar teología o asistir a algún seminario teológico por cuestiones de tiempo y dedicación. Respetamos sin embargo a aquellos que se dedican a esto, y bueno, en el caso de nosotros nos toca acudir a libros como este para aprender en cierto modo la palabra. Y bueno, para entrar en materia, voy a compartir lo que aprendí y las anécdotas que viví. Obviamente es más extenso el libro de lo que yo pueda decir acá. Entrando en materia, entonces tenemos la unidad 1, conceptos generales, dice acá, donde esta unidad como tal responde a la pregunta ¿por qué estudiar las verdades del cristianismo? En las definiciones y uso de términos como la teología, habla acá de teología y religión, doctrina y dogma, esas diferencias y sus raíces etimológicas. Todo esto como introducción a la teología. ¿Qué significa la teología como ciencia? Avanzo hacia la unidad número 2, donde habla de la inspiración de la escritura, cómo esta fue registrada, reseñada, escrita, y cómo hoy en día influye en nuestras vidas. La formación de la Biblia, por qué la Biblia hoy en día es lo que es, los periodos de formación, sus tiempos, y por qué algunos libros fueron excluidos, por qué no cumplieron con los requisitos para formar parte de la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos. Y obviamente también habla acá, como última parte de esta unidad número 2, de la veracidad de las escrituras, por qué son verdad. Avanzo hacia la unidad número 3, habla de la existencia de Dios. En esta primera parte dice argumentos a favor de la existencia de Dios desde distintos campos de la ciencia, geología, historia, de cómo esas ramas nos demuestran que existe un Dios. Habla de la negación de Dios, esas fuentes también las habla. Los nombres de Dios, sus cualidades, los nombres como el Ayón, Adonai, el Shaddai, Shammah, porque esos nombres, ¿qué significan? Es interesante también. Y la Trinidad, porque son 3 personas en uno. También habla de la voluntad de Dios y de por qué esta es el mayor regalo que puede recibir cualquier ser humano, conocerla. Y esos elementos también las hablas. La unidad número 4 habla de criaturas que sin duda algunas están en nuestro alrededor, pero que no conocemos dentro del contexto de nosotros como creyentes, de los ángeles, Satanás, los demonios y el hombre. Habla de estas criaturas, de sus oficios, de cómo ellos funcionan. La unidad número 5 habla del pecado. Pudiera resumir esta unidad en un pasaje de Primera de Juan 2:16, que habla de los elementos de la tentación. Dice deseos de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Este libro lo trata, este capítulo, esta unidad lo trata un poco más profundo y haciendo ilustraciones bíblicas como la tentación de Jesús, la tentación de Adán, y vemos cómo aplicando o viéndolo desde este punto de vista de este pasaje, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, de cómo esos 3 elementos hoy en día están vigentes para esta humanidad, para todo aquel que vive. Avanzándose a la unidad número 6, la persona de Jesucristo. Interesante, habla de cómo Cristo estuvo acá en la tierra, que lloró, sufrió, de sus oficios, sus posiciones como sacerdote, como hijo, como profeta. Entonces, desde allí, desde ese punto, este libro esboza la persona de Jesucristo. La unidad número 7, sencilla, pudiera resumirla en 2 palabras: arrepentimiento y santificación. De cómo son esos procesos, cuál viene primero y cuál viene luego, de cómo obra el arrepentimiento en la vida de aquel que pretende creer en Dios, de cómo llega la salvación. Y
Avanzamos hacia la unidad número 8, perdón. Habla de la iglesia, la naturaleza, sus propósitos. Interesante de cómo el poder del Espíritu Santo es lo más importante en la vida de nuestra iglesia, de cómo nació ella, lo que llamamos eclesía. Avanzando hacia la unidad número 9, es muy interesante esta unidad, ya que tengo una anécdota al respecto, porque recuerdo cuando la leí haber sentido un hambre, se despertó un hambre por conocer esta persona. Empecé a buscar libros al respecto. Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, En honor al Espíritu Santo de Cash Luna, La maravillosa vida llena del Espíritu de Charles Stanley, y muchos otros libros que empecé a leer a raíz de este capítulo. Yo confío que también puede impactar tu vida esta unidad número 9, que habla del Espíritu Santo, su persona. Interesante. Yo voy a dejar esto así como tarea. Es una unidad interesante. Y por último, la unidad número 10, que habla de los eventos futuros, es decir, esos acontecimientos que vendrán para nosotros como creyentes y para el mundo. Lo más interesante que yo pude recordar de esta unidad cuando la leí es cómo se despidió el autor, refiriéndose a la condición eterna de nosotros como creyentes, donde después de explicar, él dijo: allá nos vemos. Hoy yo también me despido de esta forma, confiando que este libro les será de gran bendición y de gran ayuda para ustedes. Fe Integral. Si consiguen rayones, subrayadas, es porque sencillamente lo estudié y se los dejo allí. Entonces me despido como el autor así también lo dice en este libro: allá nos vemos.